Hola a todos, el día de hoy vamos a demostrar esta propiedad de la delta de Dirac que tiene que ver con un escalar por la x dentro del argumento de la delta. Primeramente vamos a ver qué nos dice la propiedad del lado derecho. Es decir, que si yo le aplicara la integral a una función f de x por la delta en el intervalo de menos infinito a infinito, ¿qué me daría ese lado derecho? ¿Sí? Vemos aquí que tengo la delta y tengo el 1 sobre valor absoluto de a. Esto de aquí me daría 1 sobre el valor absoluto de a por f de 0, por la misma propiedad de la delta de Dirac que hemos visto en los videos anteriores. Entonces, una vez viendo a qué sería igual, ya sabemos qué queremos demostrar con todo esto. Por demostrar que la integral de menos infinito a infinito de una función cualquiera f de x por la delta de Dirac de argumento a x es igual a 1 sobre el valor absoluto de a por f de 0. Esto es a lo que le vamos a tirar con nuestros argumentos. Entonces, para esto vamos a analizar dos casos. Es posible analizar un solo caso, pero es a veces más conveniente revisarlo por separado. Y eso tiene que ver con esta de aquí, que puede ser menor a 0 o que puede ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el caso en el que a es mayor a 0. Muy bien, primeramente vamos a proponer un cambio de variable. Y así como lo hicimos en el video anterior, vamos a proponer el cambio igual al argumento de nuestra delta de Dirac que queremos demostrar. Entonces, vamos a decir que el cambio u va a ser igual a x y que por lo tanto du va a ser igual a por dx. Y ahora vamos a hacer el análisis de los límites de integración. A ver, si x tiende a infinito, u por la definición, y como a es mayor a 0, también va a tender a infinito. ¿Sí? Como esta x de aquí va a estar creciendo, u también va a estar creciendo. Y por el contrario, si x tiende ahora a menos infinito, entonces vemos que por esta definición u va a tender a menos infinito también. Entonces, si yo aplicara el cambio de variable u, los límites de integración se quedarían exactamente igual. Entonces vamos a aplicar el cambio. Entonces, esta integral que yo decía al principio, f de x por la delta de Dirac de ax de x, va a ser igual y vamos a aplicar el cambio. Empecemos por los límites de integración, que son estos que sacamos de nuestro análisis. Va a ir desde infinito, va a ir desde menos infinito a infinito. F de x se va a convertir en f de u sobre a. Esto de despejar x de la definición. Y la delta ahora va a tener argumento u. Y el dx lo vamos a despejar de esta ecuación que tenemos aquí. Y nos va a dar 1 entre a por du. Reorganizando un poco. Y ahora vamos a aplicar la propiedad principal de la delta de Dirac, que me implica que si yo tengo una función de la variable de integración por la delta, entonces yo voy a tener la función evaluada en el 0. Entonces esto va a ser igual a 1 entre a por f de 0. Y ahora, algo importante. Nosotros queremos llegar a que va a ser igual a 1 entre el valor absoluto de a. ¿Y cómo argumentamos eso? Bueno, recordemos que en este caso a es mayor a 0. Entonces, el valor absoluto de a cuando a es mayor que 0 es igual a 1 entre a.
Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que esto es igual a 1 entre el valor absoluto de a por f de 0. Y ese, digamos, es la mitad de la demostración, porque nos falta analizar el caso ahora en el que a es menor a 0. Todo esto que argumentamos era cuando a era mayor a 0. Pero pues vamos a hacerlo entonces. Y para ello vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el primer caso. Vamos a proponer el mismo cambio de variable, exactamente el mismo. Pero como van a ver, los límites de integración van a ser los que van a cambiar. Entonces u es igual a ax, du nuevamente va a ser igual a por dx. Y ahora el análisis de los límites me va a quedar distinto. ¿Esto por qué? Porque ahora cuando x tiende a infinito, como a es menor a 0, si esta x crece, entonces u, la cantidad completa, va a irse cada vez más a menos infinito. Entonces si x tiende a infinito, como a es negativa, u va a tender a menos infinito. Y el caso contrario es que cuando x va a tender a menos infinito, entonces u, como tendríamos una cantidad negativa por otra negativa, me saldría una positiva. Y esa positiva se va haciendo cada vez más grande, entonces u va a tender a infinito. Muy bien, entonces ahora ya puedo aplicar el cambio de variable a mi integral. Y nuevamente, vamos a empezar con los límites de integración. Ahora va a ir desde menos infinito a infinito. F de x ahora va a ser f de u entre a. Delta de x ahora va a ser delta de x a ahora va a ser delta de u. Y el de u me va a generar un 1 entre a por fuera. Muy bien, ahora vamos a multiplicar por un 1. Menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces, si yo multiplico esta integral por estas dos cantidades, no va a pasar nada. Entonces, me va a quedar 1 por 1 entre a por menos 1 por la misma integral. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de las integrales que me dice que si yo tengo un menos 1 por una integral, entonces yo puedo escribirlo de esta otra forma. Es decir, que lo único que se hace es cambiar los límites de integración de arriba para abajo. Muy bien, entonces, ahora el último paso también va a ser un poco diferente, pero en esencia es el mismo. Acuérdense que estamos manejando el caso en el que a es menor a 0. Entonces, 1 entre el valor absoluto de a va a ser igual a menos 1 entre a. Esto porque a es una cantidad negativa. Y sabemos nosotros también que, esto viene de que si a es una cantidad negativa, entonces el valor absoluto de a es igual a menos a. Entonces, yo puedo ahora escribir esta parte de aquí como 1 entre el valor absoluto de a y del otro lado, más bien el factor, me queda como la misma integral. Pero esta integral de aquí, nosotros ya vimos en el caso pasado que es igual a f de 0. ¿Sí? Tenemos exactamente la misma integral. Entonces nada más voy a sustituir esa integral por f de 0 y la demostración estaría completa. Muy bien, y así es como terminaríamos esta demostración. Si se dan cuenta, en todo este tipo de ejercicios de propiedades de delta de Dirac en los que se van cambiando los argumentos, lo único que hacemos es proponer un cambio de variable adecuado. La mayoría de veces es proponer el cambio del argumento de la delta y empezar a jugar con las propiedades de las integrales y de los cambios de variable. Entonces, así es como sería esta demostración.
Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense. Chao.